Hola, familia García, buenas noches. Marinita, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Ángeles, Linda. Ya no alcancé a coordinar bien y pues me tocó a mí. Me preparé. Ya no coordiné qué hermano me podía apoyar y bueno, estamos aquí. Así es que, Araceli, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Gracias, Linda, por la palabra que nos diste. Estuvo muy bonita. Se nota la obra de Dios en ti, igual que en muchos de ustedes que han sido discípulos de Jesucristo, porque somos discípulos de Jesucristo, no somos discípulos de nadie. El Maestro se llama Jesucristo, quien nos lleva a toda verdad, ¿sí? Sí, gloria a Cristo, sí. ¿Qué tal, Bernardo? Buenas noches. Bueno, pues mis hermanos, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, para que el Señor nos hable en esta noche. El Señor siempre tiene algo para nosotros, porque así es cuando se lo pedimos. Nunca nos niega nada el Señor. Él nos va dando conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, te pedimos, nos dé, Señor, un espíritu de sabiduría, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que alumbres los ojos del entendimiento de mis hermanos y míos, Señor, para comprender, Señor, a la esperanza a la que fuimos llamados, y cuáles son esas riquezas de la gloria de los santos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, pues abre tu Biblia en Hebreos 6, ¿sí? Así es que abre tu Biblia ahí, en Hebreos 6:9, y empieza a decirnos el Señor: pero en cuanto a vosotros, oh amados, porque está hablando de aquellos que se alejaron de la palabra de Dios, que es imposible que vuelvan a ser retomados, ¿no? O sea, no voy a entrar a ese tema, pero está hablando de nosotros que estamos siguiendo a Dios y estamos buscando su bendición del Señor y crecer, como decía Linda ahorita. Crezcamos, como decía Manolo el domingo, crezcamos en la palabra de Dios. Dice en el 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos plenamente persuadidos de cosas mejores que vienen. Cosas mejores. Decía el apóstol Pablo: si esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse a nosotros. ¿Qué tal, Leonor? ¿Cómo estás? Georgette, buenas noches. Esta leve tribulación no se compara con la gloria venidera. Entonces estamos persuadidos de cosas mucho mejores. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Y que pertenecen a quién? A la salvación. Sabemos que somos salvos en el Espíritu ahorita desde que nacimos de nuevo.
pero estamos salvando nuestra alma, y por eso en Primera de Pedro dice que estamos guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación, para alcanzar salvación. Es decir, con esto el Señor nos completa todo un esquema muy claro en el cual dice: a ver, hijo, yo te santifico en el Espíritu, te regalo un espíritu nuevo, pongo en ti algo que hice renacer, te incrusto en el cuerpo de Cristo. En el momento que Jesús fue a la cruz, ahí te incrusto en el cuerpo de Cristo, vas a estar en la cruz, vas a bajar a las partes más bajas en tu hombre interior, es decir, en tu espíritu, y ahí vas sabiendo que tu viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo Jesús, y entonces tú renaces a una vida nueva, para que andes en una vida nueva. Esa vida nueva es la que Dios va a completar en ti, porque en el Espíritu eres salvo, y ahora el Señor está tratando con tu alma, y tú eres quien vas a estar cambiando a través de la obra maravillosa que hace nuestro Señor, dice. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Hebreos 6:9? Pero en cuanto a vosotros, a ti y a mí, mi hermano, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que vienen para nosotros y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Pertenecen a qué? A la salvación, esa vida que nos espera, ese cuerpo glorificado que nos espera, esa comunión con el Padre allá en el cielo, dice la palabra de Dios en el versículo 10, porque Dios no es injusto, Dios nunca es injusto, para que olvide nuestra obra, mis hermanos, para que olvide nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué versículo, mis hermanos. Versículo 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre del Señor, el nombre de Jesús, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, mi hermano, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios, y Dios nos pide que sirvamos a los hermanos, que sirvamos a haber servido a los santos, dice, a todos los nacidos de nuevo. Así es que yo sé que muchas veces las ovejas se van, las ovejas se molestan, se inquietan y todas las cosas, pero la cosa es que dice: Señor, tú eres el único que eres Dios, eres poderoso, tú conoces mis caminos, conoces los caminos de mi hermano. Yo oro, Señor, tanto por él como por mí, te pido misericordia, porque quizás yo soy el que estoy mal y no lo sé, yo tengo que seguir sirviéndote a ti, Señor, y la manera para servirte es servir a los santos. Es servir a los santos, porque ese es un mandamiento y Dios no va a olvidar nunca nuestro trabajo. Estamos persuadidos de cosas mejores, y mira, me viene aquí el momento de recordar, deja una marquita ahí en Hebreos 6, y vamos aquí a Primera de Corintios 15, que es la parte donde se termina el capítulo 15, que es bien interesante, por cierto, mis hermanos. Primera de Corintios 15, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios aquí en esto mismo, relacionado con lo que estábamos predicando ahorita. Dice Primera de Corintios 15, es un capítulo largo, ¿no?
Dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Para eso, como decía Manolo, necesitamos siempre ser enseñables, siempre el Señor tiene cosas nuevas. El Señor siempre tiene cosas nuevas para nosotros, creciendo en la obra del Señor. Dice, sabiendo vuestro trabajo en el Señor, el trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Estamos persuadidos de cosas mejores que nos van a llegar. Y entonces por eso orábamos hace un momentito, Señor, danos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Yo te ruego que alumbres los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender cuál es la esperanza a la que fui llamado. Fíjate, la palabra esperanza, la esperanza es una palabra en la cual el mundo la interpreta con una gran similitud con la fe. Es decir, porque esperanza en el mundo dices, yo tengo esperanza de alcanzar aquello, tengo esperanza de lograr esto, tengo esperanza de esto, ¿no? Y lo relacionan mucho con la fe. Entonces tú tienes fe, ¿no? Tienes fe. Pero en la Biblia no, mi hermano. ¿Qué tal, Mailén? En la Biblia no es así, hay una separación clara entre esperanza y fe. Fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de que lo no tienes. Hebreos 11:1 nos dice claramente, mira, vamos por si alguno está para confirmar este tipo de palabras que ya uno las dice de memoria, porque gracias a Dios las ha puesto Dios ya en nuestro corazón, ¿no? Amén. Pero de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. O sea, estás plenamente convencido de que va a llegar, no hay duda. Y estás convencido de que no lo ves. Entonces, fe es la certeza de lo que esperas. Esperanza es algo que tienes que alcanzar. Esperanza es algo de lo que tienes que alcanzar. Pero para poderlo alcanzar tienes que tener la revelación de Dios. Por eso en la oración que hicimos hace un momentito, que viene en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del mismo, porque el Señor Jesucristo le dijo también, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que lo conozcamos a Él, al Padre, y conozcamos al Hijo. Porque si conoces al Hijo, conoces al Padre. Si conoces al Padre, conoces al Hijo. Entonces, que Dios te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de tu entendimiento para que podamos comprender junto con todos los santos, ¿sí? Para que podamos tener claramente a la esperanza a la que fuimos llamados y las glorias que nos esperan. Mira, lo voy a leer porque sí es muy interesante. Vamos aquí a Efesios 1:17. Te vuelvo a decir que a veces los dice uno de memoria, pero es muy importante que todos vayamos poniendo en nuestro corazón esto, y mientras llega al corazón, pues lo tenemos claro en los versículos. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. En los santos. O sea que de una cosa estamos convencidos, una cosa estamos persuadidos, que nos esperan
mucho mejores cosas, como dice aquí el versículo 6:9 de Hebreos 6:9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Que hablamos, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Así es que Dios nunca se olvida de tu trabajo, ¿sí? De toda la obra olvidar la obra tuya y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el nombre del Señor Jesucristo y hacia todo. Y todo esto lo relaciona porque en el capítulo 5:14 de Hebreos, mira, dice en el 5:14, está hablando de los que requieren alimento sólido, ¿sí? Dice, en este caso lo voy a mencionar un poquito antes. ¿Qué tal, Lulú? Lo menciona en Hebreos 5:12, les dice el escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, o sea, debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Así es que dice, tenéis necesidad de leche, dice, de los rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces quiere decir que al momento que vamos creciendo en la palabra de Dios, nosotros vamos requiriendo mayor alimento sólido, porque recuerda que tenemos un llamado. Le estás pidiendo en oración esto que vimos en Efesios 1:17, el Señor, dame un espíritu de sabiduría y de revelación. Recuerda que esa oración la escribió el apóstol Pablo cuando estaba hablando por los Efesios, diciendo: Señor, no ceso de dar gracias por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros, Efesios, y de pedirle a Dios que les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación. Y esa es la oración que yo hago por todos ustedes, mis hermanos, y por mí también, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender a la esperanza a la que fuimos llamados y cuáles son las riquezas de la gloria de los santos, cuáles son esas hermosas riquezas de los santos que nos están esperando. O sea, me refiero a esa esperanza para esos santos que ya lo alcanzaron y que tú y yo tenemos que alcanzarlo. Amén. Tú y yo tenemos que alcanzarlos. Entonces, una manera de medir tu crecimiento espiritual, desde luego, son tus cambios porque fuiste creado para buenas obras. Cada día eres más perdonador, cada día eres más, tienes más templanza, cada día caminas más en amor, cada día permites que te den en una mejilla y pones la otra, cada día vas soportando, te piden llevar 1 milla y la llevas 2, o sea, cada día vas creciendo en la parte del amor hacia los hermanos, tus pruebas de fe vas pasándolas y vas logrando todo el plan de Dios, ¿no? Entonces vas madurando espiritualmente y esa madurez la vas logrando a través de que Dios te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación, porque es muy triste, mis hermanos, ver hermanos a veces que tienen ya 50 años, inclusive ya en Cristo, o sea, que ya son gentes de 70 o algo así, que llegaron jóvenes a la palabra y ya tienen 50 años en Cristo y siguen siendo niños en Cristo. ¿Y por qué? Porque tienen celos, tienen contiendas, hay pleitos, celos, contiendas y son niños. Tú y yo tenemos que crecer, mis hermanos.
Y entonces aquí por eso el apóstol Pablo, yo digo que fue el apóstol Pablo quien escribió Hebreos, pero en fin, vamos a dejar como nos fue enseñado el escritor de Hebreos, ¿no? Pero debiendo ya ser maestros, dice otra vez aquí Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, es decir, ya enseñas la palabra de Dios, porque tú la vives, como una vez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Como una vez nos decía un pastor, dice, nunca prediques lo que no vives, o sea, predica lo que vives, ¿no? Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, es decir, en seguir en los primeros rudimentos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, todo aquel que sigue recibiendo lechita, ¿sí? Que no es mala, pero tenemos que ir a la perfección, porque estamos persuadidos de cosas mejores, como nos dice Hebreos 6:9, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño espiritual que no ha crecido. Así es que, ¿cómo noto que yo he crecido? Mi propio testimonio. Tú y yo, hermano, fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque Dios nos está transformando día con día, pero requiere de que tú te sientes a pedirle a Dios, hagas en oración y te llenes de la palabra de Dios, porque solo la palabra te puede cambiar. Dios mismo te habla la palabra de Dios y te está transformando y te está cambiando el Señor día con día. Amén. Así es que, mis hermanos, tú y yo tenemos que crecer en la palabra de Dios. Sí, creo que no me traje reloj, no me vaya yo a perder. Me dicen cuando sean las 9 de la noche para no pasarme, 5 para las 9, para respetar el horario de todos ustedes, que hoy es la hora de la cenita y todas esas cosas, ¿no? Sí, no sé, a veces me aparecía aquí la hora, pero ahora no la tengo, pero creo que dejé mi reloj. Pero vamos a seguir, mis hermanos. Entonces, versículo 5:14. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. ¿Qué han alcanzado? Madurez. Es decir, los que ya toman alimento espiritual más fuerte. ¿Sí? Gracias, Linda. Entonces nos quedan 20 minutos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate lo que dice, bien importante aquí. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir del bien y del mal. De tal manera que al discernir el bien y el mal, te permite siempre caminar en el bien. Y sabes crucificar la carne. Que aunque la carne no se va a quitar mientras estés en el cuerpo, por eso te decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libra de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Recuerda que Pablo en Romanos 7 está diciendo, hago lo que no quiero, pero no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea que dice Pablo, aún la carne me gana, ¿no? Pero ¿qué hizo Pablo? Mira, vamos aquí a Romanos 7, ¿sí? Vamos a Romanos 7 y damos cuenta
como después Pablo, él mismo, yo digo que él escribió Hebreos, escribe claramente diciendo que el alimento sólido es a los que saben discernir entre el bien y el mal, ¿no? Amén. Así es que en Romanos 7 empieza el apóstol Pablo en 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. ¿Sí? Dice en el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que vive en mí. Y está hablando de un cristiano, porque dice, porque en el 22, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso termina en el 24, dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Dice, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, a ver, en la mente traemos la palabra, pero nos gana la carne. Pero hay una fórmula que es muy claro para ser un maduro, ¿sí? Dice versículo Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, esta ley que tenemos aquí, que es la ley de vida, que es Cristo en nosotros, a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos gobernando esta carne y nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate, Romanos 8:1 parece sencillo, pero trae mucha profundidad. Romanos 8:1 dice, ahora pues no hay ninguna condenación. ¿Para quién? No hay ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, dices, yo estoy en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. O sea, tú puedes estar en Cristo Jesús, pero si andas en la carne, hay condenación. Hay condenación. Y entonces, ¿por qué estás condenado? Pues porque estás condenado a que no podrás estar en esa esperanza a la que Dios nos llamó a tener un cuerpo glorificado y estar en el cielo. En el cielo ya no puedes pecar. En el cielo, solamente en el tercer cielo, para estar allá, tu naturaleza tuvo que haber cambiado. Tuviste que haber terminado con el pecado para tener un cuerpo glorificado. Así es que cuando tú y yo pecamos, no estamos en santidad. Cuando le fallamos a Dios, somos santos en el Espíritu. Somos santos en el Espíritu, pero tenemos que alcanzar la santidad completa, guardados en nuestro espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor. Mira, recuerda este versículo de Primera de Tesalonicenses 5, ¿sí? Mira, Primera de Tesalonicenses 5, dice, es antes de Timoteo, permítanme tantito. Primera de Tesalonicenses, dice, en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Ay, Señor, yo estoy, pero si tú me dices santo a mí, Señor, sí, te llamo santo porque estás santificado en el Espíritu, pero tienes una carne que te exige y que tu alma le hace caso,
Dice, y el mismo Dios de paz nos santifique. O sea, lo que está haciendo Dios es santificarnos día con día por completo. ¿Para qué? Y que todo vuestro ser, o sea, ¿cuál es tu ser? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Pues es ir al cielo. ¿Qué necesito para ir al cielo? ¿Cuál es mi esperanza a la que Dios me está llamando? Dios me está llamando a esa santidad, Dios me está llamando a esa fe que debe ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros debemos aceptar, como decía ahorita Linda, le fallamos a Dios. Gracias por su misericordia que es nueva cada mañana, que te arrepientes, como ella misma decía, las palabras de David cuando pecó y vio, tuvo relaciones con una mujer que no era su esposa y bueno, mandaba matar al esposo. Bueno, qué cosas hizo David. Y sin embargo Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque se arrepintió. Entonces tú y yo, cuando le fallamos a Dios, tenemos que arrepentirnos, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y el Señor Jesucristo fue tentado en todo, porque Dios lo puso en un cuerpo de pecado y fue tentado en todo. Así es que Él sabe lo que es la tentación. Cuando tú y yo caemos en tentación, tenemos a nuestro Dios que nos comprende, nuestro Señor Jesucristo, aboga delante del Padre. Y le dice, Padre, este hombre falló, esta mujer falló, pero yo lo pasé igual, pero yo sí estaba fuerte, pero yo estoy encaminando a ellos a su crecimiento espiritual. Está buscándote en la palabra, está orando, está pidiendo que le des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Padre, y mío, porque lo que tú me has dado, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, Señor. Entonces el Señor Jesucristo dice, dale, Señor, perdónalo, y tú estás arrepentido y el Padre te vuelve a perdonar. Y vemos el ejemplo de David, qué pecado cometió, ¿no? Porque no solamente se tuvo a la mujer de otro marido que estaba casada, sino aparte lo quería mandar matar para esto. Entonces el pecado que cometió fue tremendo y Dios lo perdonó. Así es que tú y yo tenemos ese gran regalo de Dios que nos perdona cuando nos arrepentimos siempre. Pero Dios nos da la fórmula para poder crecer, mis hermanos. Dios nos da la fórmula para poder crecer espiritualmente, para ser maduros, para allá y cada día. ¿Cómo puedo medir mi caminar en mi comportamiento diario? Para que cuando Dios ponga una prueba yo la pase también. Porque de repente cuando vienen las pruebas, como decimos, tenemos que tener gozo. Gracias a Dios que Dios nos disciplina y nos corrige, como decía Linda ahorita. Gracias a Dios por eso que Dios hace en nosotros, pero tenemos que pasar las pruebas, tenemos que mostrar crecimiento espiritual. Así es que el mismo Pablo decía aquí en Romanos 8 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, porque me deleito en la palabra de Dios, más con la carne a la del pecado, pero le hago caso a la carne. Así es que dice, ahora pues no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que no andan en la carne. Es decir, cuando tú y yo pecamos, estamos separados de Dios. Cuando tú y yo, ¿qué separó al hombre de Dios? El pecado. El pecado separó al hombre de Dios. Entonces, ¿qué tal, María del Rocío? El pecado nos separa de Dios. Ve, cuando el hombre pecó, en ese momento fue sacado del jardín del Edén y Dios puso unos ángeles ahí con unas como flechas o no sé, no me acuerdo cómo dice el versículo,
pero para que el hombre no volviera a tomar del árbol de la vida, y Dios estaba en el huerto y se paseaba, o sea, tenían comunión con Dios. ¿Qué los separó de Dios? El pecado. Entonces, cuando tú y yo pecamos, quedamos separados de Dios. El Espíritu Santo sigue ahí, está contristado. Todo lo que tienes que hacer, espada, sí. Entonces, lo que tenemos que hacer de inmediato nosotros es reconciliarnos con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos? Pidiendo perdón por los pecados, ¿sí? Gracias, María del Rocío. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que en el versículo 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, o sea, muchos estamos en Cristo, pero cuando pecamos, entonces estamos con condenación. Y esa condenación es la que nos va a permitir que vayamos al tercer cielo. Esa condenación nos va a llegar a quedarnos en la tribulación, porque Dios es fiel y nos va a tribular para que podamos alcanzar ese conocimiento y ser transformados. Así es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu, porque ahí está la ley de Dios. La ley de Dios la recibiste, ¿sí? Gracias, Yolito. Ahorita 5 minutos más. Entonces, aquí dice, porque la ley del Espíritu en Cristo, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, esta ley que ya está dentro de ti, esta ley que está dentro de ti, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte, te ha librado de la condenación. Por eso leemos aquí en Hebreos 6 la importancia de saber que debemos alcanzar la salvación, ¿sí? Dice Hebreos 6:9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces la salvación la tenemos que alcanzar, y por eso el escritor de Hebreos critica a los hebreos diciendo, debiendo ya ser maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, no han crecido, por lo tanto andan en la carne, y si andan en la carne están en condenación. Lo mismo Pablo les dijo a los corintios, diciendo, no son niños espirituales ustedes, habiendo entre ustedes contiendas, celos, no soy niños si necesitas leche espiritual. ¿Sí? Mira, vamos aquí a Primera de Corintios 3. Vamos aquí a Primera de Corintios 3. Dice 1 Corintios 3:1, de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como espirituales, es decir, con un alimento espiritual, sólido. Ya no puedo hablarles. No puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, o sea, que están en la carne, como a niños en Cristo. Les fui a dar beber leche, o sea, cuando nacieron les fui a dar leche y no vianda, porque no eran capaces. Pero ¿qué veo ahora? Que aún no son capaces. Dice versículo 3, porque aún son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mis hermanos, celos cuando tú estás sirviendo a Dios. La obra la estás haciendo para Dios. No debes de tener celo de nadie. No sientas que eres el que más trabaja en la palabra de Dios. Es una bendición trabajar para Dios. Servirle a los hermanos, como nos dice Hebreos 6, ¿no?
que Dios no es injusto para olvidar la obra que has tenido para su nombre y el trabajo que has hecho por los hermanos, por los santos, porque estamos santificados en el Espíritu. Así es que, mi hermano, nunca te canses de servir a los hermanos, no importa el pago que te den, no importa si no eres reconocido, no importa si no te toman en cuenta, Dios sí te va a tomar en cuenta, Dios sí lo está viendo y Dios está tomando en cuenta la obra que estás haciendo por los hermanos, por los santos. Así es que entonces esos celos es cuando viene la carne y es que tú has hecho más que otros y tú eres el que haces el esfuerzo y los demás no hacen nada. No te preocupes, tú sigues sirviendo a Dios, sirviendo a los santos, ¿sí? Y entonces Pablo encuentra aquí claramente en Corintios, a los Corintios, diciendo, habiendo entre ustedes celos, habiendo contiendas, pleitos entre ustedes, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, andas igual que los del mundo, ¿sí? Cuando yo veo a una persona y me dice, no, yo no voy a perdonar a esa persona, no puedo perdonarla, pues yo digo, pues eres del mundo, ¿no? Pero en Cristo Jesús sí puedes perdonar. Como decía el apóstol Pablo, lo que les hago la invitación, hermanos, lo que yo ya perdoné, lo he perdonado en la presencia de Dios, ¿no? Amén, amén, gracias a Dios, a Cristo sea la gloria. Así es que tú y yo tenemos que perdonar, porque Dios nos pone cada ejemplo de su... Dice, había ese hombre que tenía una superdeuda que es impagable, mi esposa la ha transformado en pesos, es una situación de que dice, ¿cuánto debía este hombre, no? Y le fue perdonado todo. Entonces este hombre sale y se encuentra a un consiervo que le debía mucho menos, y entonces él le pide perdón, y este hermano no lo perdona, ¿no? Esa es la misma actitud que tenemos cuando Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nosotros no somos capaces de perdonarle a un hermano una ofensa o a un hombre del mundo, porque lo debemos que perdonar, que es por nuestro bien, ¿sí? Porque el Señor es muy claro, quedamos condenados cuando no perdonamos, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Así es que aquí está hablando de esa niñez espiritual a la cual tú y yo tenemos que crecer para poder llegar a ser esa situación. Tenemos que crecer espiritualmente. Entonces en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, reconocen las cosas que están mal, reconocen cuando algo está mal y significa pecado, porque recuerda que pecado es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es que, mis hermanos, cuando has crecido espiritualmente, reconoces lo que está bien y lo que está mal. Pero tu crecimiento espiritual te ayuda a hacer el bien y a crucificar la carne. Amén. Así es que, mis hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores. Estamos persuadidos de que tenemos una esperanza viva, que nos está guardado el cielo, mis hermanos, una herencia en los cielos, como dice Primera de Pedro, dice una herencia en los cielos, en un lugar donde no hay mancha, es inmarcible, sin mancha, ¿no? Vamos a terminar con esto. Mira, vamos aquí a Primera de Pedro. En Primera de Pedro 1 dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia ya nos hizo renacer, por eso nos llama santos en el Espíritu. Ya nos hizo renacer. Gracias, ángeles. ¿Sí? Ya nos hizo renacer, y con eso termino. Ya nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Sí? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Para una herencia incorruptible, incontaminada y sin mancha, reservada en los cielos para nosotros. Reservada en los cielos para nosotros. Mi hermano, conviene crecer, conviene ser llenos del conocimiento de Dios. Vas a poder, perdonas, llevas la segunda milla, te pegan en una mejilla, pones la otra, empiezas a caminar en todas esas bendiciones que Dios te da. Fuiste creado para buenas obras y la esperanza a la que fuiste llamado. Estamos persuadidos de cosas mejores. Amén. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sigamos llenándonos de la palabra de Dios. Amén. Así es que vamos a orar, mis hermanos. Padre eterno, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, yo te ruego, Señor, que sigas tratando con todos tus hijos de palabra de vida, este rebaño que compraste con tu sangre preciosa, Señor, para que cumplamos ese mandamiento, que nos amemos unos a otros como Cristo nos ama, Señor. Qué gran meta, Señor, como Cristo nos ama a todos, Señor. Así debemos amarnos unos a otros para, Señor, poder alcanzar tan hermosa esperanza a la que fuimos llamados. Esas riquezas de la gloria de los santos que nos espera, Señor. Estas leves tribulaciones, estas disciplinas que tú nos aplicas, Señor, debemos tener gozo porque tienen un motivo para nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Georgette, gracias, Beatriz, gracias a todos. Dios me los bendice mucho. Mañana hay prédica presencial y también la puedes escuchar por Instagram. Así es que el jueves también está dándose matrimonios, el viernes hay prédica, o sea que discipulados del Señor Jesucristo tenemos todos los días. Y nos vemos el domingo allá en México. Nos toca a mi esposa y a mí estar allá en la Ciudad de México. Allá nos vemos, que Dios también nos guarde a mi esposa y a mí en nuestro regreso. Que Dios es poderoso y maravilloso, que nos tiene guardados para alcanzar tan hermosa salvación. Bye, mis hermanos, Dios me los bendice. Gracias a todos. Buenas noches, Linda, buenas noches, Vicky. A todos les mando un saludo. Bendiciones, los amamos. Maylén, saludos. Eve, adiós, mijita. Bye.